Estamos en vivo, en vivo, en vivo. Redes al aire por comunicación.com. Ideas por un mundo mejor. De Redes al Aire, estamos ya de regreso. Nos acompaña ya en la línea telefónica el maestro Emilio Álvarez y Casa, con quien conversaremos acerca de su columna del día de hoy, publicada en el periódico El Universal. Muy buenos días, maestro. Oye, Alfredo, un gusto, buenos días, un abrazo a nuestra comunidad en Redes al Aire. ¿Cómo está? Pues muy bien, muy contentos, maestro, con estas determinaciones de la Corte que usted manifiesta, que usted nos expone en su columna del día de hoy. Así es, el día martes la Suprema Corte hizo una serie de decisiones que luego di seguimiento ahí en Twitter, José Alfredo, muy activo, a usted no pierde oportunidad, y yo creo que eso es importante porque hay que ganar la interpretación de lo que se decidió el martes. La Corte decidió dos cosas, una importante, sin duda significativa, que tiene que ver con el fuero militar. Militares que violen derechos humanos de civiles serán sancionados, investigados y procesados en instancias civiles. Eso ya supera una vieja discusión y me parece que pone fin a resistencias que no tenían razón de ser en un entendimiento como el que establecía la Constitución. Pero el segundo y más importante tiene que ver con la construcción de un nuevo paradigma. Un nuevo paradigma que refiere a que a partir del martes todos los jueces de este país van a poder revisar cuando una ley sea contraria a una convención internacional o contraria a la Constitución en materia de derechos humanos, podrán decidir no aplicarla. A este criterio se le llama control de convencionalidad. Eso quiere decir que la Corte cambia un criterio de 1940, porque antes solo la Suprema Corte podía hacer eso. Ahora no, ahora cualquier juez de lo familiar, de lo civil, de lo laboral, lo podrá hacer. ¿Cuál es la implicación de eso? Pues por ejemplo, que si alguien denuncia un hecho por tortura y el Código Penal del Estado, el Código de Procedimientos Penales, dice, no, pues es que tortura solo son los que dejan huella, y dice uno, no, fíjate, tienes que aplicar la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, pues ahora se va a tener que hacer así, van a tener que ver la Convención Internacional en referencia a la no aplicación del Código Penal local, por ejemplo, o la Convención contra toda forma de discriminación de la mujer, o la Convención de los Derechos del Niño, o cualquier otro instrumento que podrá ser invocado. Eso va a tener un enorme impacto en cómo se aplica la justicia en México. No solo los jueces van a tener que formarse, trabajar y tener elementos de orden logístico, digital, computacional, bases de datos para poder tomar mejores decisiones, sino que las procuradurías también se van a tener que poner al día, los ministerios públicos se van a tener que formar en esa lógica, los litigantes van a tener que cambiar su forma de litigar, su estrategia, la lógica de litigio se va a transformar, las universidades van a tener que hacer un nuevo proceso formativo para sus alumnos. Este cambio de criterios, José Alfredo, lo que hace es justiciable los derechos humanos. Ya no solo son recomendaciones o bonitas palabras, ahora pueden ser sancionados a través de sentencias. Y eso va a cambiar la manera en cómo opera el derecho en México. Yo decía ahí en el Universal, el día martes fue un buen día para quienes empujamos la causa a los derechos humanos y simboliza una derrota jurídica, cultural y política, pues para los promotores de la cultura autoritaria, esos promotores por convicción, esos promotores por herencia o inercia, quienes reproducen lo establecido con límites de entendimiento de los mecanismos de desigualdad social y jurídico. Hoy tenemos mejores elementos para ir caminando dentro de tanto dolor, José Alfredo, dentro de tantas malas noticias, por fin una buena, aunque sea por un momento. No hay causa de fiesta en el movimiento de los derechos humanos, José Alfredo. Sí, definitivo, maestro, y fíjese, por ejemplo, en las facultades de Derecho, pues ahora resulta que el Derecho Internacional va a llegar a ser derecho sustantivo penal, laboral y civil, ¿no? Pues sí, José Alfredo, por eso les pasó por necios, porque se lo veníamos diciendo hace tiempo y no quisieron escuchar. Bueno, pues qué bueno que con esta sentencia, esta decisión de la Corte, pues se aceleren los procesos. Así que lo que toca ahora es seguir empujando, seguir luchando
y ahora con más y mejores elementos, José Alfredo. Y a estudiar todos, ¿no, maestro? Porque antes la materia de derechos humanos se veía lejana, los tratados, por ejemplo, y ahora pues podemos litigar con ellos de una manera muy positiva y pues no nos queda otra más que ponernos a leer. Sin duda, y además los ciudadanos tenemos ahora más y mejores elementos para luchar en la defensa de nuestros derechos. Sin duda esa es la gran noticia. Yo le agradezco muchísimo, José Alfredo, le mando un fortísimo abrazo a nuestra comunidad de Redes al Aire. Los invito ahí a acceder al Universal Online y que pues nos hagan saber sus comentarios de lo que piensan, consideran. También ya estoy siguiendo los pasos del José Alfredo y ya me subí al Twitter más activamente. Ené Álvarez y Casa me pueden encontrar. Y bueno, seguiremos en este proceso de construcción de ciudadanía, José Alfredo. Un fuerte abrazo. Igual le mando un saludo a Frank Estrada, maestro. Pues fuerte abrazo, ¿eh? Nos vemos. Gracias. Bien, pues el maestro Emilio Álvarez y Casa, quien, bueno, escribe de una manera muy clara el día de hoy acerca sobre esta decisión de la Corte. Fueron dos decisiones, vamos a repetir porque son sumamente interesantes e importantes, perdón. Y pues la primera, que cuando los soldados, el ejército, actúe en contra de los derechos humanos, cometa violaciones en contra de derechos humanos, ellos podrán ser juzgados mediante el fuero común, el fuero civil, el de todos nosotros, porque pues resulta que vamos a hacer una pequeña historia de lo que fue este caso, que es el caso de Rosendo Radilla, en donde pues un niño va caminando con su papá a recoger algunos cocos, porque tenían mucha hambre, estaban en una situación muy apremiante, se internan en la selva. Él es un compositor de corridos, que le hacía corridos a gente pues, rebelde de aquel entonces, y el ejército llega y le dice, pues, ¿te gustan mucho los corridos? Vente para acá. Se lo llevan, él iba con su niño, y ese niño crece, se va solo entre la selva, y llega con su madre a darle la noticia de que pues se habían llevado a su papá. Y pues después de 18 años, él va y apela ante la Corte Interamericana, y bueno, la Corte Interamericana da una resolución que viene a incidir en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde nos dice la Suprema Corte esto, que los militares cuando sean o hayan cometido violaciones de derechos humanos, tendrán que ser juzgados por el fuero civil. Y bueno, y de esa manera pues ya se quita ese lastre que venimos cargando de hace mucho tiempo, en donde pues el ejército se le tenía que juzgar en el fuero militar, adentro de las instalaciones militares, por decirlo de una forma. Y pues bueno, pues muchas veces no se sabía si se castigaba o no, o si se sancionaba o no tal o cual conducta de los militares. Y bueno, ahora lo vamos a tener nosotros en los juzgados civiles, lo vamos a poder ver, los resultados en las listas, serán cosas públicas, y de esta manera pues se avanza. Pero la determinación más trascendental, como lo decía el maestro Emilio Álvarez y Casa, es de que cualquier juez del país podrá inobservar una ley que contravenga los derechos humanos, pero en este caso pues las autoridades judiciales, los litigantes y las procuradurías tendrán que ponerse a leer muchísimo, porque muchos de los criterios que tenemos en las leyes de México son contrarios por mucho a los derechos humanos. El maestro Emilio mencionaba un caso en el de la tortura, pero así hay muchísimas y normas que son contrarias a los derechos humanos en cuanto, por ejemplo, a proceso y en cuanto a cosas sustanciales. Entonces, pues bueno, como dice el maestro Emilio Álvarez y Casa, a quienes nos interesan los derechos humanos, pues estamos de fiesta, porque estamos viendo que este criterio de la Corte, esta resolución de la Corte, junto con la reforma que nos da el Poder Legislativo, en donde dice que los tratados internacionales podrán ser aplicados ya en primera instancia, es decir, con un juez con el que se inician las demandas, por así decirlo, en materia, así para decirlo un poco más coloquial. Todos tienen que observar los tratados internacionales. Con esto y esta nueva determinación de la Corte, pues tenemos que es una mancuerna, es un mecanismo ya
enorme que nos abre a los abogados y a los ciudadanos una posibilidad inmensa para hacer valer los derechos humanos, y esto pues nos ubica ya en una posición de mucho avance en materia de derechos humanos. Corresponde en principio, bueno, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Juan N. Silva, ayer declaraba que esto se debe, que esas resoluciones de la Corte se deben a pues acciones de la sociedad civil. Eso habla de la grandeza del presidente de la Suprema Corte de Justicia, porque sin adjudicarse el mérito dice, no, pues los que lo han hecho son los ciudadanos que han promovido juicios, que se han inconformado, y entonces de esa manera, con esa grandeza, con esa humildad, Juan N. Silva Mesa pues reconoce este logro de la sociedad civil mexicana, y de esa forma pues nuestros derechos humanos van a ser muy respaldables. Antes se veían muy lejanos, antes veíamos a los derechos humanos como algo inalcanzable, a los tratados internacionales pues peor tantito, pero ahora, como comentábamos con el maestro Emilio Álvarez y Casa, resulta que una materia de derecho internacional, por ejemplo en tratados internacionales en las escuelas, ahora va a ser objeto de derecho civil, derecho penal, derecho laboral y todos los demás en donde puedan incidir los derechos humanos. Es decir, la materia de derecho internacional en las escuelas público pues se convierte en una clase obligada, en una clase que ahora sí va a tener que ser muy estudiada, porque de ello va a depender el triunfo o el fracaso de la sociedad civil en cuanto a sus derechos por defender, y en cuanto a los litigantes, porque ahora el litigante que no esté muy bien informado acerca de lo que son los tratados internacionales en cuestión de derechos humanos tendrá una gran desventaja sobre todos los demás, y las autoridades jurisdiccionales y de procuración de justicia tendrán que hacer también un trabajo muy arduo en cuestión de ¿cómo se dice?, actualizarse en materia de derechos humanos. Muchas veces por la forma se descuidaban los derechos humanos. Por ejemplo, si uno llevaba la denuncia de tal o cual manera, nos podían decir, no, pues tráela de diferente forma porque así es el procedimiento. Pues sí, pero ahora se van a tener que atener al procedimiento que dicen las convenciones internacionales y no el procedimiento que dicen los códigos locales cuando tenga incidencia en derechos humanos. Entonces, esto, como lo dice bien el maestro Emilio Álvarez y Casa, pues vendrá a revolucionar toda la forma de administrar justicia en el país, y eso nos da muchísimo gusto. Por lo pronto vamos a un pequeño corte después de haber estado mencionando estos dos sucesos trascendentales, y vamos a un corte para hacer contacto con nuestro amigo Alberto Escorcia de Pateando Piedras para ver su opinión acerca de lo que ha ocurrido en Twitter durante esta semana. Vamos a un pequeño corte y volvemos. Estamos en vivo. Redes al aire por comunicación.com. Ideas por un mundo mejor. Redes. Enciende tus ideas. Al aire. Televisión online.